Antes de comenzar, te voy a pedir que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Les habla su servidor Javi Same. En esta ocasión les voy a enseñar cómo podemos bloquear, deshabilitar las actualizaciones automáticas de Windows 10. Bueno, vamos a ello. Lo vamos a hacer en dos simples pasos. El paso número 1, vamos a ir a el buscador de Windows y escribimos servicios. Una vez encontrado, hacemos un clic en servicios. Nos muestra la siguiente pantalla. Lo que tenemos que hacer es buscar Windows Update. A ver, en mi caso me muestra descendente, pero lo puedes buscar también, lo puedes encontrar ascendentemente de esta manera. Pero como buscamos Windows Update y por lógica que empieza con W, entonces presionamos de forma ascendente. Ahora, ubicamos Windows Update. El siguiente paso, en tipo de inicio, normalmente nos viene en manual, pero nosotros lo vamos a agregar en deshabilitado. Una vez que tenemos esto, presionamos aplicar y aceptar. Ese sería el paso número 1. Ahora, como complemento a ello, vamos a hacer el paso número 2, lo cual es el siguiente. ¿Qué es lo que hacemos? Presionamos clic en inicio, nos dirigimos a configuraciones, nos muestra esta pantalla, donde tenemos sistema, dispositivos, red de internet, personalización, cuentas, accesibilidad, privacidad y tenemos por último actualización y seguridad. Presionamos en ello, nos muestran varias opciones, en la cual vamos a elegir opciones avanzadas, un clic. Nuevamente nos muestran varias opciones, en la cual nosotros vamos a elige el modo en el que quieres que se entreguen las actualizaciones. Hacemos clic en ello y como podemos notar nos muestra actualización de más de un lugar. Eso quiere decir que está activado cada vez que tu equipo se conecta a internet. Microsoft Windows 10 se va a actualizar automáticamente, pero para ello vamos a cliquear en este botoncito para poder deshabilitarlo. Con esto hemos logrado deshabilitar las actualizaciones automáticas en Windows 10. Bueno, esto es el video. Les invito a suscribirse al canal, compartirlo si les ha gustado, regálenme un like y muchas gracias.